Denuncian 3 redes que se quedaban con la alimentación escolar de la costa caribe del país. Indignante, nuevo video revela la precaria alimentación que reciben unos estudiantes en una escuela en Plato Magdalena. La Fiscalía captura a 8 funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales que permitieron el desfalco de 35.000 millones de pesos a través de la devolución de IVA. En Nueva York, presidente Juan Manuel Santos le pide a las Naciones Unidas agilizar el proceso para la misión de verificación del desarme y fin del conflicto en Colombia. Alias El Paisa, autor entre otros hechos del atentado al Club El Nogal en Bogotá, se sumará en las próximas horas al equipo de negociadores de las FARC en Cuba. Un gabinete de unidad nacional para la paz y la recuperación económica y social piden al presidente Santos dirigentes políticos y gremiales. Adjudican obras para ampliación de la planta de tratamiento El Salitre por más de 430 millones de dólares. Incremento en el uso del efectivo estimula el fleteo, alerta a la Sobancaria. América y Cali con nuevos técnicos. Salen Suárez y El Pecoso. Abre fecha de rentado. Si Caldas vence a Envigado, va a finales y saca a Cali. Si tienen pensado venir a la Feria del Libro, al final de la emisión les diré qué autores estarán este fin de semana y qué no se pueden perder. Todo desde el pabellón de Holanda en Corferias. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. La historia de María Lorena Gutiérrez, ministra de la Presidencia, que se va. 2. Será amplia la crisis de ministros, las versiones que circulan. 3. Otro escándalo sobre títulos falsos. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. La ministra de Educación, Gina Parodi, puso al descubierto a 6 personas que estarían detrás de la contratación de los planes de alimentación escolar en Sucre, en Córdoba, Magdalena y Norte de Santander, y que estarían presuntamente apropiándose de los dineros de este programa. Con sofisticados métodos para crear y deshacer empresas, 4 mujeres y 2 hombres se hicieron a casi 600.000 millones de pesos en contratos para la alimentación de los estudiantes de la costa del país. Aquí hay un problema de contratación con fundaciones, corporaciones. La primera red está en el Cesar a cargo de Katia Elena e Ibis Rosado y de María Angélica Araujo Noguera. Esta última representaba a la Fundación Cábala en Valledupar. Le quitaron el contrato y este año se lo dieron de nuevo a través de la Fundación Acción Social Integral. Desde el año 2007 hasta el 2016 se ha ganado distintos contratos, sea con el municipio de Valledupar, o sea con el departamento del Cesar. También está en el Cesar y parte de la costa. Identificaron a Adiela y a Hugo Mario Álvarez como los creadores del entramado empresarial con el que se hicieron a contratos por 129.000 millones de pesos. HERS contrató en el año 2013 en Jagua de Virico, hace uniones temporales y hace consorcios con distintos nombres para poder ganarse la alimentación escolar del Cesar. El retraso en el pago a los maestros de los colegios públicos de Córdoba prendió las alarmas en el Ministerio de Educación. Encontraron que el dinero de los salarios se lo dieron a un contratista de alimentación escolar con 3.500 niños fantasma. Cuando vimos que en Córdoba se había dejado de pagar la nómina oficial para pagarle a una fundación. La fundación era Paz y Futuro. Pese a que 2 de las 3 redes operan en Cesar, el gobernador Franco Ovalle no quiso referirse al tema. Precisamente hoy se conoció un nuevo video que deja al descubierto las deficiencias en la alimentación escolar que se brinda a los menores en Plato Magdalena. Y esta es la porción de pollo, que le entregan a un niño con 2 papitas pequeñas, y esto es 2 dedos de jugo. Así describió la profesora de la escuela Villarrosa en el sector urbano de Plato Magdalena el desayuno que le dieron a sus estudiantes. Esto es lo que se le puede llamar desayuno. La docente, indignada por las porciones que le dieron, pide medidas sobre el hecho. Señor secretario de Educación, por favor, tome los correctivos.
El fiscal encargado Jorge Fernando Perdomo anunció la captura de 8 funcionarios de la DIAN, quienes presuntamente desfalcaron a la entidad. El fiscal general encargado señaló que las capturas de los 8 funcionarios de la DIAN se hicieron efectivas en la ciudad de Santa Marta. Son directivos de alto nivel, jefes de división y sus equipos de trabajo, hacían parte de una red de corrupción al interior de la entidad. Indicó cómo realizaron la defraudación por cerca de 35.000 millones de pesos. El entramado delictivo de defraudación a la DIAN a través de las devoluciones de IVA, con algunas empresas como Samuel Metales, Chatarrería del Magdalena, Chatarrería Urbina y Caribe Metal. De otra parte, confirmó que por el desfalco a la DIAN se ha recuperado dinero, incluido el devuelto por James Arias, conocido como el zar de la chatarra. Hemos logrado recuperar para el país, para las arcas del Estado, más de 350.000 millones de pesos. Los capturados en las últimas horas tendrán que responder por cargos como concierto para delinquir, peculado y cohecho. El presidente Juan Manuel Santos le pidió a la ONU acelerar la conformación de la misión de verificación para el posconflicto. Informe de la enviada a Nueva York, Francis Sepúlveda. En su último día en Nueva York, el presidente Juan Manuel Santos se reunió con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Hablaron del proceso de paz en Colombia. Recordemos que juega un papel importante en las Naciones Unidas porque serán los encargados de la verificación del desarme y el fin del conflicto. Ya hablé con él sobre la necesidad de acelerar también los procesos aquí en Naciones Unidas para que Naciones Unidas esté totalmente preparada para que pueda ir tomando las decisiones necesarias, y dijo que efectivamente eso es lo que están haciendo. El mandatario también participó de la firma oficial que hicieron todos los países frente al acuerdo logrado en el marco de la COP21 de París. Dijo que es el momento de reiterar el compromiso de Colombia en la lucha contra el cambio climático y de plasmarlo en acciones concretas. Detener el cambio climático, no cabe la menor duda, es el mayor reto que ha tenido la humanidad en toda su historia. Ahora viene la tarea de avanzar hacia la ratificación y entrada en vigor del acuerdo. Aunque se le preguntó al presidente sobre los cambios que tendrá su gabinete, no quiso referirse a este tema en Nueva York. Los temas colombianos los discutimos en Colombia. Desde la sede de Naciones Unidas en Nueva York, con la cámara de Marco Tulio Solórzano, Franci Milena Sepúlveda, CMI La Noticia. El jefe del bloque sur de las FARC, Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa, calificado como uno de los guerrilleros más sanguinarios del país, viaja esta noche a La Habana para integrarse al equipo negociador de la guerrilla. Hernán Darío Velázquez, antiguo sicario del cartel de Medellín, fue reclutado por las FARC para fundar la columna Teófilo Forero, que se encargó de la seguridad del secretariado durante los diálogos de paz del Caguán. Al mismo tiempo empezó una racha de hechos violentos, entre ellos un secuestro masivo en Neiva y la masacre de los concejales de Rivera Huila. Su nombre se dio a conocer a nivel nacional el 7 de febrero de 2003, cuando ordenó el atentado al Club El Nogal, donde murieron 36 personas. Hace más de un año los negociadores de las FARC en Cuba habían solicitado su presencia, pero el gobierno había negado esta petición. Con su llegada, las FARC buscan acabar los rumores sobre una supuesta oposición al proceso de paz. Los cambios ministeriales que el presidente Juan Manuel Santos anunciará la próxima semana llevaron a dirigentes políticos y gremiales a respaldar estos movimientos en el alto gobierno. El presidente Santos realizará este fin de semana las consultas políticas y con organizaciones gremiales y sociales para reestructurar el gabinete ministerial que, según sus propios anuncios, servirá para consolidar el posconflicto. Yo quisiera que el liberalismo tuviera verdadera representación política. No es que los partidos le hagan el gabinete al presidente, pero que por lo menos personas que han hecho la política tengan la posibilidad de llegar a los verdaderos espacios de poder, y en este caso es el Consejo de Ministros. Nosotros dentro del Partido Conservador, al menos las bancadas parlamentarias, esperamos una participación más vigorosa en el gabinete. Este nuevo gabinete sea un gabinete para la paz y fortalezcan los alcances y los avances que ha tenido la negociación en La Habana. Ese gabinete debe ser con diferentes intereses y no ser
todos exactamente pensando lo mismo. El nuevo balance dentro del gabinete nos garantice, digamos, a todos los colombianos que tenemos un nivel de incertidumbre bajo y que tenemos, ojalá, la mayor gobernabilidad posible para que el gobierno pueda efectuar y pueda desarrollar todas las políticas que tiene que desarrollar de aquí en adelante. Van a ratificar al de salud, que tiene colapsado el Sistema Nacional de Salud en este país. Acabó con Salucop. Pasó todos los usuarios de manera irresponsable a Café Salud. Ya hay muertos por cuenta de esas políticas absolutamente irresponsables. En medios políticos especulan con que los cambios ministeriales serán por lo menos en 6 carteras. Las autoridades propinaron 2 golpes a las estructuras de las bandas criminales en Antioquia y el Bichada. En enfrentamientos entre la policía y la banda criminal de los urabeños fue abatido en el Meta Javier Ignacio Rubiano alias Móvil 7, cabecilla de la banda criminal Los Libertadores del Bichada. Este hombre tenía a su mando 3 organizaciones en el Meta, Bichada y Guaviare. Alias Móvil 7 era un objetivo de alto valor para la policía por ser quien controlaba la ruta del narcotráfico de Colombia hacia los Estados Unidos. Aún continúan en el terreno los policías y los fiscales de crimen organizado que lideraron la operación en el Meta. En otro operativo, la policía capturó a Ferneil Guevara, alias Manuel, principal cabecilla del clan de los Úsuga en el norte del departamento de Antioquia. Este hombre hacía parte de la lista de los 20 narcotraficantes más buscados y por quien el presidente Santos ofreció una recompensa de hasta 115 millones de pesos. En el Centro Nacional de Entrenamiento Militar de Tolemaida fue capturado un guerrillero del ELN que se infiltró durante un año en las aulas de formación de los suboficiales. Jason Ferney Ciro Álvarez se matriculó y estudió 2 semestres para convertirse en suboficial del ejército. Participó en todos los entrenamientos y asistió a las clases programadas, pero en las últimas semanas su nombre apareció vinculado a una investigación a la estructura del Frente Héroes de Anorí del ELN que opera en el departamento de Antioquia. El ejército investiga las intenciones de este infiltrado dentro de las instituciones. Con los campesinos del Carare en Landázuri y Santander se inició la reparación colectiva de víctimas de la violencia. El inicio de la reparación colectiva y administrativa se dio aquí en el municipio de Landázuri, en Santander, con los campesinos del Carare que por décadas enfrentaron a los sectores armados. Estábamos contra la espada y la pared, porque si hablábamos con los militares los caía la guerrilla, si hablábamos con la guerrilla los caían los militares y eso era una cosa que nosotros éramos la víctima. La reparación colectiva y administrativa es la alternativa para lograr evacuar las víctimas que al final del año, dice el gobierno, llegará a 9 millones. Obviamente hay unas circunstancias que cambiaron, el universo de víctimas frente a las proyecciones que teníamos se triplicó, la proyección que teníamos al 2021 es de 6 millones y es probable que lleguemos a los 9. Se estima que la reparación en total costará 52 billones de pesos. Con la cámara de Óscar Galindo desde el corregimiento La India en el municipio de Landázuri, Santander, Wilson Moreno, CNI La Noticia. Más de 1.700 habitantes del municipio de Salgar, Antioquia, participaron en el simulacro de evacuación ante el riesgo de desbordamiento. La Unidad de Gestión del Riesgo realizó un simulacro de evacuación en Salgar, Antioquia, ante el riesgo de un nuevo desbordamiento como el de hace un año. Se instala unas sirenas y unos detectores sobre la amenaza, que es la Crecientes o la avenida Torrencial, que fue la que afectó. Y en ese sentido marcamos 12 puntos de evacuación. Los pobladores de Salgar, Antioquia, dicen no haber estado preparados cuando hace un año esta quebrada, la Liboriana, se desbordó y mató a más de 100 personas y dejó otros miles de damnificados. Fue terrible. En ese momento lo único que se nos pasó por la mente o a mí y a mi familia fue correr. Nadie nos alertó ni nada. Por otra parte, el director de la Unidad de Gestión del Riesgo, Carlos Iván Márquez, dijo que mañana llegarán otros 200 colombianos afectados por el terremoto en Ecuador que solicitaron a las autoridades colombianas su ingreso nuevamente al país. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca adjudicó la licitación por $430 millones para ampliar la planta de tratamiento de aguas residuales del Salitre. El consorcio Expansión Petar Salitre, conformado por las firmas Actor de Grecia, Aqualia de España y CAS de Colombia, fue seleccionado para efectuar las obras de ampliación y optimización de la planta de tratamiento de aguas residuales Salitre. La corporación ha decidido adjudicar las obras para la ampliación y optimización de la planta de tratamiento de aguas residuales de la Petar Salitre por un valor de contrato
cercana a los 430 millones de dólares. Las obras tendrán 5 años. Se espera duplicar la capacidad de tratamiento de aguas del río Bogotá. El director de la CAR Cundinamarca negó que la firma que perdió el proceso, liderada por la cuestionada constructora Odebrecht de Brasil, perdiera por los escándalos de presunta corrupción en que se ha visto envuelta. Los desenlaces posteriores que ha tenido el tema Brasil no ha incidido en momento alguno para efecto de la toma de la decisión. Para el proceso, la CAR contó con el aval y acompañamiento del Banco Mundial, quien dio un crédito de 250 millones de dólares para la obra. El presidente de Campetrol, Rubén Darío Lizarralde, sostuvo que más de 180 millones de dólares en inversiones en proyectos petroleros en la Macarena se encuentran en riesgo. Un informe de la Cámara de Servicios Petroleros encontró adjudicados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos 10 campos cercanos en etapa de exploración en la Macarena, sitio donde se encuentra ubicado el bloque Serranía a cargo de la multinacional UPECOL, a quien le revocaron la licencia por supuestos impactos ambientales. Además, 3 más se adjudicarán este año. Para Campetrol se ponen en riesgo más de 180 millones de dólares. En esa zona son 13 contratos, de los cuales se han adjudicado 10 y son 4 empresas las que han recibido esta adjudicación y ya han hecho inversión. El dirigente señaló que la adjudicación se da después de una evaluación de varios años para ser entregados aspectos que se ha cumplido por parte de las compañías. Se requiere trabajo, se requiere empleo, se requiere una actividad económica que permita limpiar esa zona de la coca que en estos momentos hay. Actualmente los campos son operados por empresas como Canacol Energy, Emerald, Monterrico y Upecol. El presidente de la Asociación Bancaria, Santiago Castro, denunció que diariamente se denuncian 5 casos de fleteo, delito que según advirtió aumentó por el uso de efectivo. Una alerta envió la Banca Nacional por el uso del efectivo al señalar que es uno de los aspectos que estimula el fleteo. De acuerdo con cifras de las autoridades nacionales, en un día se pueden presentar hasta 5 casos de robo. La Asobancaria sostiene que se debe fortalecer la cultura por el uso de los servicios electrónicos, sobre los cuales ya se están creando mecanismos de seguridad. El aumento de canales de medios de pago electrónicos inmediatamente conlleva a una mayor seguridad, a una menor casos de fleteo. Cabe notar que el uso del efectivo creció del 11% al 11,7%. El desafío de los próximos 2 años se nos acaba de incrementar en casi lograr un avance de 1.5. La banca trabaja en conjunto con el gobierno para reducir el uso del efectivo. Por ejemplo, en materia de transporte, se busca la implementación de peajes electrónicos, lo cual sacaría del mercado más de 600.000 millones de pesos en efectivo. El director de la DIAN, Santiago Rojas, lanzó un ultimátum a quienes tienen activos en el exterior sin declarar. El director de la DIAN hizo un llamado a los colombianos que tengan activos en el exterior a que los declaren hasta el mes de mayo e indicó que quien no normalice esos activos deberá pagar una sanción del 200% del valor del activo. Al declararlos pagando un impuesto complementario del 11,5%, queda saneada toda su acción tributaria y cambiaria y no va a tener ningún problema de ninguna índole, ni siquiera de índole penal. La declaración se dio durante el desarrollo del Congreso Nacional de Minería que se llevó a cabo en Cartagena, donde discutió con el sector las diferentes alternativas para incentivar la inversión en el país. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,11% a 1.374 puntos. La acción de Fabricato fue la que más subió con una valorización de 1,88% a 16 pesos con 30 centavos. La acción de Valoren fue la que más cayó con una pérdida de 4,26% a 450 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Ecopetrol al movilizar más de 26.000 millones de pesos. El precio del dólar cerró al alza. Indicadores económicos del día en CMI. Tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 2.939 pesos con 70 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.920 pesos y la venden en 2.950 pesos. Un euro cuesta 3.314 pesos con 90 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 23 centavos. El azúcar se transó en 15,20 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $43 con 73 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.435 pesos.
El portal de noticias de entretenimiento TMZ asegura que el cantante Prince estuvo hospitalizado en días pasados por una sobredosis. Después de comerciales, estas revelaciones en torno a la muerte del cantante, todo desde el pabellón de Holanda en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, con lo que no se pueden perder este fin de semana. Hola, muy buenas noches. Los saludo desde Corferias, en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, y en estos momentos estamos en el pabellón de Holanda, el país invitado de honor, que ha traído grandes plumas e intelectuales a esta fiesta literaria. Hoy les tenemos el recorrido por el pabellón de Holanda y también lo que no se puede perder durante este fin de semana aquí en la feria. Holanda llega a la Feria del Libro no solo con sus autores más relevantes, que es decir bastante, sino también con una muestra de su cultura y de sus experticias. Una parte dedicada a la arquitectura y el interiorismo, con pequeñas ventanas hacia el mundo del diseño de este país. Luego, un espacio dedicado a Ana Frank y a la historia de la Segunda Guerra Mundial en Holanda. La bicicleta, todo un patrimonio nacional, pues de cada 3 personas, una elige este medio de transporte en su día a día en Holanda. A Bogotá traen este ejemplo a seguir. Y hablando de las actividades que no se pueden perder este fin de semana. Bueno, el sábado hay 3 imperdibles. Cés Notteboom, el famoso poeta holandés que ha sido candidato a Premio Nobel de Literatura varias veces, estará a las 3 de la tarde. A las 4 de la tarde, Fernando Vallejo, polémico como siempre, irrespetuoso, irreverente, estará en el auditorio principal a las 4 de la tarde. Y a las 5 de la tarde mañana estará Paolo Giordano, el autor de Los Números Primos, un escritor italiano bastante conocido en Europa. Y para el domingo tenemos plato fuerte, Elena Ferrante, esa escritora que nadie conoce. Vendrá el editor Sandro Ferri, y estará también la revelación en Europa, Edouard Louis, un escritor francés nuevo, joven. Louis, de 23 años, es un fenómeno editorial en Francia, y su libro, Para acabar con Eddie Bellegueule, es una autobiografía de la intolerancia que vivió a raíz de su homosexualidad. El 16 de mayo inicia la segunda versión del Bogotá Fashion Week, y la diseñadora Amelia Toro es la encargada de inaugurar el evento. El Museo Nacional, el Aeropuerto El Dorado y el Museo El Chicó se vestirán de moda con el Bogotá Fashion Week, el evento que pretende posicionar a la ciudad como un destino con grandes oportunidades para diseñadores y empresarios. Amelia Toro tendrá la gran responsabilidad de abrir la pasarela inaugural. Son prendas atemporales y femeninas. Tenemos algo de plateados, mucho blanco y algo de rojos también. Junto a ella, diseñadores como María Luisa Ortiz, Isabel Henao, Juan Pablo Socarrás, entre otros, demostrarán por qué la capital colombiana está a la altura de los grandes escenarios de la moda. Lo que buscamos es integrar e incluir la ciudad, todas las industrias creativas en el Bogotá Fashion Week. Una semana en la que el talento colombiano demostrará por qué Bogotá es un destino para la moda. Muchos interrogantes rodean la repentina muerte del músico norteamericano Prince. Hoy varios medios han señalado que una sobredosis lo mantuvo hospitalizado días previos a su muerte. Aunque la necropsia ya fue realizada, los resultados se conocerán la próxima semana. Autoridades revelarán la próxima semana las causas de la muerte del cantante Prince. Sin embargo, la teoría de una supuesta sobredosis cobra más fuerza. Según TMZ, el intérprete se excedió en el consumo de Percocet, una droga utilizada para aliviar dolores fuertes, en este caso ordenada a él por una dolencia que tenía en su cadera. Por esta razón había sido hospitalizado hace algunas semanas y posteriormente le causó la muerte en su casa. Mientras, en varias ciudades de los Estados Unidos se le rindió homenaje. En Minneapolis, donde murió, miles de personas lo recordaron. En Washington, la Galería Nacional de Retratos también recuerda al estadounidense. El musical de Jennifer Hudson, El color púrpura, interrumpió una de sus funciones en Broadway para cantar en honor al intérprete. En Londres, ciudad en la que Prince pasó muchos años de su vida, las personas lo recordaron y llevaron a un famoso lugar llamado Coco flores y mensajes. Hoy me despido desde el pabellón de Holanda.
en la Feria Internacional del Libro de Bogotá que se realiza en Corferias. Que tengan un muy feliz fin de semana, vengan a la feria y nosotros nos vemos el lunes. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. La historia de María Lorena Gutiérrez, ministra de la Presidencia, que se va. Será amplia la crisis de ministros, las versiones que circulan. 3. Otro escándalo sobre títulos falsos. 1, 2 y 3 después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. Todo presidente ha tenido durante sus gobiernos consejeros, asesores y ministros muy próximos con los que terminan mal. Por ejemplo, Álvaro Uribe tuvo a Alicia Arango, a Fabio Echeverri y a Pedro Juan Moreno. Con los tres terminó peleando. Andrés Pastrana tuvo como su gran consejero a Luis Alberto Moreno. Como Uribe decidió apoyarlo como candidato a la presidencia del BID, Pastrana, adversario de Uribe, se alejó de Moreno. El gran consejero de Ernesto Samper fue Fernando Botero, quien estuvo a punto de provocar su caída cuando denunció que sí sabía del ingreso de dineros del cartel de Cali a la campaña presidencial. También fueron consejeros Noemí Sanín, quien renunció a la embajada en Londres por las acusaciones en contra de Samper, y nadie menos que su vicepresidente Humberto de la Calle, quien también se fue del gobierno. Como la historia no tiene memoria, el caso se repite. Ahora es María Lorena Gutiérrez, ministra de la Presidencia. La diferencia está en que se va del gobierno cuando estaba en la cima del poder. María Lorena siempre ha sido así. Siendo decana de la Facultad de Administración de Negocios en la Universidad de los Andes, se retiró cuando había conseguido lo que se llama la Triple Corona, que es la máxima aspiración de una escuela de administración en el mundo. Son EQUIS, AMBA y AAC-SB. EQUIS es el sistema para el mejoramiento de la calidad. AMBA es la asociación de las escuelas con máster en negocios. Y AAC-SB es la asociación para avanzar a las escuelas de administración de negocios. Semejante conquista para los Andes no la enloqueció, la obtuvo y se fue. Hoy se va del gobierno después de haber logrado una especie también de triple corona. Amiga, consejera de buen gobierno y ministra. Triple corona con todo el poder. Y también se fue. Supongamos que María Lorena se fue molesta por la inclusión de Néstor Humberto Martínez en la terna de la Fiscalía. Pues cualquier otro, con semejante poder que tenía, se traga ese sapo. Chapó, María Lorena. 2. Unos que llegan y otros que se van. Con la renuncia protocolaria de los ministros, comienza una recomposición del gabinete que se extenderá a otras entidades del Estado. Al Ministerio de la Presidencia, tras la renuncia de María Lorena Gutiérrez, llegaría la actual ministra de Comercio, Cecilia Álvarez, quien ya ocupó un cargo similar en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, época para la cual se desempeñó como ministra consejera. Al Ministerio de Comercio llegaría el ex superintendente de sociedades Luis Guillermo Vélez. Al Ministerio de Justicia llegaría el exministro y ex embajador liberal Fernando Carrillo. El Ministerio de Transporte seguiría en manos de Cambio Radical. Saldría Natalia Abello y llegaría la ex alcaldesa y ex candidata a la vicepresidencia Elsa Noguera. A la Cancillería llegaría el exministro Sergio Díaz Granados, quien hoy es el representante de Colombia ante el Banco Interamericano de Desarrollo BID. El Partido Verde conservaría la cartera de trabajo. Dos nombres suenan para reemplazar a Lucho Garzón. El primero, el actual director del SENA, Alfonso Prada. El otro, el ex embajador Luis Eladio Pérez. También vienen cambios en la Aerocivil tras la renuncia de Gustavo Lenis. Se esperan relevos en la Superintendencia de Transporte y Servicios Públicos, en la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y en la Agencia de Seguridad Vial. Todo indica que por primera vez el presidente Santos hará un relevo bastante amplio. 3.
El diario El Espectador publicó hace unos días un informe según el cual Enrique Peñalosa no tenía los títulos de doctor que se acreditaban en algunas publicaciones de su autoría. Pues bien, hoy en la web del mismo diario le tocó a Gustavo Petro. Según El Espectador, sus supuestos 3 títulos son falsos. El periodista Melquisedec Torres asegura que Petro también falseó sus títulos académicos. En una entrevista en Pregunta a Yamit hace más de 5 años, Petro dijo: mi doctorado es Nuevas Tendencias en Administración, mi doctorado. Mi especialización es Administración Pública. ¿Y por qué lo he ejercido? Bueno, porque he sido congresista, que es una forma de ejercerlo, porque tú tienes 2 clases de congresistas, digamos, el Gordo García, lo ponió con nombre propio, engordó en el Congreso, nunca habló, nunca estudió, nunca leyó ahí, nada. Petro, además, publicó una hoja de vida en el portal de la ETV en la que se lee doctorado PhD en Nuevas Tendencias en Dirección de Empresas, 90 créditos ya cursados. Igualmente, posgrados y magíster en Economía en 1994 y en Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, especialización en Administración Pública, 1990. En el libro escrito por él y por la periodista Maureen Maya en 2006, Prohibido Olvidar, 2 miradas sobre la toma del Palacio de Justicia, Petro aparece como PhD y especialista. Falso, o mejor, falsos los 3 títulos de doctorado, PhD, Magíster y especialización, y en duda el 4º título, que lo ha presentado él mismo como una especialización, como PhD, pero que en realidad es un diplomado. Desde hace por lo menos 10 años, en hojas de vida, reseñas de campaña, artículos de medios, entrevistas en televisión y en un libro del que es coautor, Petro aparece o se refiere a él mismo con 5 títulos académicos, de los cuales solo ha acreditado 2. Los 3 restantes no existen. El hecho de que en cada uno de ellos haya cursado un par de semestres, lo acredita él mismo con su firma, pero no hay constancias, no lo convierte ni a él, ni a nadie, ni en doctor, ni en magíster, ni en especialista. Eso dirá mañana El Espectador. Tin Marín de 2 Pingüe. Hasta el lunes. Que descansen. Estos son los ganadores del programa Pregunta Yamit. Amanece un nuevo día y estoy muy resentido por tu proceder. Como hojas secas del árbol que cayó en verano, humilladas por la brisa se ven rodar. De igual manera he quedado yo llorando. Hasta aquí las noticias. Gracias y buenas noches. Nos vemos el lunes, como siempre, en CNI La Noticia.